Veréis cuando les vais a hablar que es la voz de todo lo que cualquiera de nosotros puede tener en la cabeza. Y sobre todo va a comentarnos cómo sí es posible hacer la política como queremos hacerla, ¿no? Ahora siempre dicen que todo lo que proponemos es inviable, es irrealizable, pues él va a comentarnos cómo sí es posible hacer las cosas de otra manera. Buenos días, vecinos y vecinas. Dicen que nuestra política no es posible. Dicen que nuestra política no es posible porque nuestra política entra en contradicción muy grande con ellos. Porque ellos nada más que hacen política para llenarse los bolsillos. Por eso nuestra política es posible. Nuestra política es posible porque queremos que sea la política de todos y de todas. La política de los ciudadanos. Que lo más importante sea el ciudadano. No el pagar deudas a la banca o no pagar deudas a la Merkel. Nuestra política económica, la que tanto critican, está basada sobre todo en unas cuestiones principales. Principalmente, hacerles que ellos también paguen impuestos. Que no paguen un 1% o un 3%, mientras todos los que trabajamos estamos pagando más del 20% de impuestos. Sin contar los impuestos indirectos, los cuales han subido a propósito para quitar los impuestos directos. Es la forma más brutal de discriminación, porque un señor que gana 1.000 euros paga los mismos impuestos que ellos que ganan 60.000 euros. La deuda. Dicen, primero hay que decir que la deuda se ha creado poquito a poco porque han hecho aeropuertos que no funcionan, han hecho bibliotecas que no tienen libros, han hecho de todo, obras que empezaban a valer 20 millones acababan valiendo 150 millones. ¿Por qué? Porque se lo tenían que llenar los bolsillos ellos, ni más ni menos. El pago de la deuda. Dicen que no queremos pagar la deuda. Pues no nos queda más remedio que pagar la deuda. O sea que ese no es el problema. El problema es que queremos poner que sea antes el pagar unos medicamentos para los que tienen hepatitis C y no se mueran, antes que pagarle 40.000 millones de euros a la señora Merkel. A la señora Merkel debería de recordar que en los años 50 Grecia le condenó la deuda. Y que si hoy son lo que son, es gracias, entre otras cosas, a Grecia. Por lo tanto, nosotros decimos aquí que sí hay que pagar la deuda, pero como antes son los ciudadanos, pagamos la deuda en lo que podamos y cuanto podamos. Y no exigiendo, como han sacado ellos un decreto, mejor dicho, han cambiado la Constitución para poder hacer una ley, para poder pagar la deuda. Dicen, es que la política que vais a hacer va a hacer fuga de capitales. Pero señores míos, si ustedes se llevan todo el dinero a Suiza, ¿qué me están contando? Lo primero que tendrían que hacer sería pagar sus impuestos, que es lo que deben. Pero se llevan el dinero a Suiza, primero para que no sepamos cuánto tienen, cuánto han robado, y segundo, para no pagar impuestos. Dicen, es que se van a ir las multinacionales. Pero señores, si las multinacionales aquí no pagan un duro, ellos ya tienen filiales en paraísos fiscales para allí no pagar nada más que un 1%. Entonces, ¿qué me están contando de que se van a ir? Aquí mientras tengan negocio y lo tienen, no se va ni Dios. El paro. Ahora dicen que nos van a quitar el paro, que están quitando el paro, y llevan razón. Miren, el señor Gallardo ha salido de ministro y se ha puesto de consejero, trabaja 8 horas al mes y le pagan más que estando de ministro. O sea que sí, claro que están quitando el paro, pero el paro de ellos. El nuestro va a seguir existiendo.
va a seguir existiendo porque además necesitan que haya paro. Porque las mejores épocas en España de trabajo, dícese en el 2006, 2007, seguíamos teniendo paro. Porque es una forma de bajar los salarios. Es una forma de obligar a quitarnos derechos laborales, como después en la época de la crisis han hecho con la reforma laboral, que es una de las cosas que primero quitaremos en cuanto lleguemos al gobierno. Ahora suena mucho lo de la renta básica. La renta básica no es más que garantizar que todo español o española tenga un salario mínimo para poder subsistir. Ese derecho lo tenemos todos y todas, pero hay una condición, y es que no tengan dinero. Y entonces decían, bueno, pues es que la señora Botín también tiene derecho a cobrarlo. Pues sí, si se arruina y no tiene un duro, pues sí, pero como no se va a arruinar, no lo va a cobrar nunca. Dicen, es para mantener vagos. Es para mantener vagos. Claro, están hablando del pequeño Nicolás. No están hablando de nosotros. A nosotros nos enseñaron nuestros padres y nosotros hemos educado a nuestros hijos que la forma de subsistir es trabajando. Que la única forma que tenemos para tener dinero es trabajando. Y preferimos cobrar 1.400 euros al mes a cobrar 700. A lo mejor nos pueden llamar egoístas, pero los egoístas son ellos, que el señor Rajoy y el señor Maluenda dice que hay que los de la izquierda la vemos como una persona mala. Pues sí, claro que es malo. Si es más importante tu egoísmo que los ciudadanos a los cuales representas, pues sí eres una persona mala. Pero ¿cuál es el problema real? El problema real es que no está haciendo una política para 47 millones de españoles. Está haciendo una política para sus amigos, para sus hermanos, familiares y para toda esa gente que siempre ha vivido muy bien y que siempre seguirá viviendo bien. La ocurrencia de salir de la crisis no ha sido nada más que recortes. Y tenemos en educación y en sanidad recortes. Y lo que han recortado, sobre todo en personal, no ha servido para quitar deuda. Es mentira. La deuda ha aumentado. Ha servido para dárselo a sus amigos. Ha servido en sanidad, con las derivaciones, para dárselos a las clínicas privadas, y en educación para dárselo a los colegios del Opus o a los colegios de los curas. Toda esta política no se puede realizar si no hay una transparencia. ¿Qué es la transparencia? La transparencia es que colguemos todo, las actas de las reuniones de concejalía, las reuniones que tienen ellos en el Parlamento, que sean televisadas y que las pueda ver todo el mundo. Que haya una página web donde se vea cuánto dinero se han gastado y a quién se lo han gastado. Que se vea quién ha sido el que ha cotizado y quién no ha cotizado. Eso es transparencia. La corrupción. La corrupción, en principio, la plantó, no es que no hubiera antes, que la había, pero se incrementó a partir de que el señor Rajoy, para salir de la crisis de los años 90, cuando llegó al poder, dijo, hagamos del ladrillo nuestra forma de crear riqueza. Pero es una riqueza falsa, porque los ladrillos no se pueden exportar. Como no se pueden exportar, pues ahora tenemos millones de casas vacías y millones de ciudadanos sin casa. ¿Por qué? Porque no pueden comprarla. Como lo más importante sigue siendo llenarse los bolsillos, pues no nos dan una renta básica, no nos dan un alquiler básico para que lo podamos pagar todos, no nos dan tampoco el derecho de que entregas el piso y se te acaba la deuda. Porque aquí aplican otra cuestión que es lo que han hecho siempre con la deuda, y es que la deuda llega a un punto en que no se pueda pagar, en que lo más importante es que se paguen intereses, porque si se paga la deuda se acaba el chollo. Entonces siempre tiene que haber deuda. Esto que antes, y que lo han hecho siempre con los países, ahora
los bancos lo están aplicando a las personas que están desahuciando. Que una vez que la han desahuciado, todavía deben más que antes, si cabe, y que nunca van a poder pagar. Dicen que, bueno, hasta ahora siempre les hemos dejado a ellos que fueran los que hicieran política. Conclusión, han ido a hacer su política. ¿Cuál es el problema? Que no han hecho nuestra política. Por eso es la necesidad de crear. Porque yo estaba en contra de que se crearan partidos nuevos. Decía ya el 2000, ¿para qué crear el 2001? Pero no, hace falta un partido que sea diferente. Hace falta un partido que nos haga juntarnos a todos, en la que participemos todos y todas. Hace falta ese partido. Y ese partido es lo que queremos hacer con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, ya habéis